Damos la bienvenida al doctor Diego Delgado, un político cuencano de vieja data y por muchísimos años dirigente estudiantil y profesor universitario. Diego, muy buenos días. En el gobierno de Rafael Correa, con la Ley Orgánica de Educación Superior, uno de los atentados más fuertes en contra de las universidades fue a la autonomía. Esto tuvo múltiples ribetes, múltiples aristas, y uno de ellos era justamente la centralización del ingreso a las universidades, que se lo hacía a través de la CENESID, tema que fue permanentemente criticado. El presidente Guillermo Lasso, durante su campaña, se comprometió a permitir o por lo menos ampliar el libre ingreso, y en un paso relacionado con sus ofertas de campaña en esta semana que está Ecuador atravesando todavía por una situación tormentosa, hizo el anuncio de que se descentralizan los sistemas de ingreso, de que se los delega a las propias universidades para hacerlo, y esto ha sido tomado de diversas formas y desde distintos puntos de vista. Quisiéramos conocer el suyo al respecto. Su micrófono, por favor, Diego. Ahora sí. A ver, buenos días. Permítame agradecer, Gustavo, por la oportunidad y por la invitación, y saludar respetuosamente a quienes son parte del sistema Antena 1 y a la distinguida audiencia. Mire, el libre ingreso se ganó en el año 1969, exactamente el día 29 de mayo, cuando hubo la matanza de bachilleres en la casona universitaria de Guayaquil, luego de que en todo el país los bachilleres se tomaron las universidades y la mayoría falleció. Diego, perdóneme la interrupción, estamos con algún problema con su micrófono, podemos escucharle claramente. No sé si alguna alternativa tiene, quizá con un audífono, pero estamos en condiciones un tanto precarias. No sé. Bueno, intentemos, si es que tenemos una señal clara, continuamos adelante. Siga, por favor. A ver, ojalá se mejoren. En 1969 hubo una matanza de estudiantes de bachilleres en la casona universitaria de Guayaquil. Los muertos fueron sobre todo del Borja Lavallén y del Aguirre Abad, y estaban los jóvenes bachilleres tomados las universidades exigiendo el derecho a entrar a las universidades. La primera universidad que acogió el libre ingreso fue la Universidad Estatal de Cuenca, la Universidad de Cuenca. La Constitución de la República del año 1978 ya acogió el libre ingreso a la universidad. La frase que ahora está anunciando el señor Guillermo Lasso estaba en la Constitución del año 1978 en el artículo 40, donde en uno de los incisos dice: las políticas de admisión y nivelación las determinarán los correspondientes centros de educación superior. Esto no es nuevo. Pero lo que sí tenía, y ahora no lo están agregando, es las siguientes regulaciones jurídicas constitucionales. Artículo 40. La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles, entre otras cosas. Decía además justamente la Constitución del 78. El Estado garantiza el acceso a la educación de todos sus habitantes sin discriminación alguna. Y además decía que se garantiza la estabilidad y la justa remuneración de los educadores en todos los niveles. No podrán el Ejecutivo ni ninguno de los órganos, autoridades o funcionarios clausurarlas ni reorganizarlas total o parcialmente, ni privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias. Esto del año 78 fue eliminado en el año 1998 en el artículo 77 y en la disposición transitoria de vigésima segunda, primero, en la 12, dice el artículo 77 de la Constitución del 98: ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidos por el Sistema Nacional Obligatorio de Admisión y Nivelación. Es el gobierno el que decide entonces cómo tiene que hacer aquello. Pero además, en el artículo 12 de las disposiciones transitorias, dice allí textualmente, 12º,
Dice la Constitución del 98, el Consejo Nacional de Educación Superior, en el plazo de 6 meses contados a partir de su integración, formulará el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, al que obligatoriamente se someterán las universidades y escuelas politécnicas. Las que cuenten con un sistema de admisión y nivelación continuarán aplicándolo hasta cuando sea aprobado el sistema nacional. Las que no lo tengan se establecerán desde el año lectivo 1999 al 2000. Es decir, el libre ingreso ya lo garantizaba la universidad, a las universidades, a los jóvenes de todo el país, y así había desde el año 1970 prácticamente, 69 en el caso de la Universidad de Cuenca. Ahora, yo quiero recordar algo que me parece fundamental. En el gobierno de la Revolución Ciudadana establecieron primero la desaparición de la autonomía universitaria. ¿Dónde está eso? Eso está en la Constitución, no solamente en las decisiones del CNESID. Quiero recordar que allí establecieron justamente el hecho de que mediante la ley, dice, se establecerán los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Y el artículo 353 establece el mecanismo en el que el Ejecutivo tiene un organismo que es el que controla las universidades públicas, y donde dice no podrá conformarse por representantes de las instituciones de objeto de regulación. Todo se hace cargo del gobierno. Pero quiero recordar algo. No solo que elimina el libre ingreso, establecen un examen tramposo y pícaro, porque era sobre cosas que no habían enseñado en la secundaria. Crea un sistema de esquí para determinar los talentos, las posibilidades, la capacidad intelectiva de los jóvenes. Hecho ese mecanismo con profesores mexicanos y españoles. Y mire usted, yo tengo aquí la copia de del mecanismo de selección para evitar que ingresen a las universidades los jóvenes que son parte de los consejos estudiantiles. Es decir, todo dirigente que no era llegado a la Revolución Ciudadana y tenía tendencias políticas de izquierda, fundamentalmente no podían entrar a las universidades. ¿Por qué? Para eso se hizo justamente una especie de sistema de ubicación de toda la dirigencia estudiantil. En el caso de los profesores, en el caso del rector, de los colegios, vicerrectores, y además de eso, quisiera recordar los miembros del Consejo Estudiantil. Aquí está. Entonces, los que quedaban fichados como dirigentes estudiantiles no tenían la posibilidad de ingresar a las universidades. Yo quiero recordar aquí una cosa adicional. Mire usted, el sistema educativo del Ecuador lo destruyó el señor economista Rafael Correa, el gobierno de él. Y quiero recordar cosas como las siguientes. La absoluta mayoría de todos los profesores de todas las universidades fueron sacados a través de un procedimiento y una metodología que era la del nazismo. Hay un libro muy importante que hizo y lo editó en Cuenca en el año 1996, Mauro Narváez Soto, un libro que valdría la pena que la gente lo leyera, pero que es muy revelador sobre los sistemas que tuvieron. Se llama justamente, en el libro de Mauro Narváez Soto, Nazismo y Neofascismo. Allí se determinan los mecanismos, cómo se organiza la universidad y cómo se saca además a todos los estudiantes y a los profesores sobre todo. ¿Dónde están las regulaciones jurídicas de aquello? Yo quiero que recordemos. Aquí está la regulación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Mire usted, para sacarles a todos los profesores de las universidades ecuatorianas, de las universidades fiscales, está la 13ª disposición transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior. El requisito del doctorado, PhD o su equivalente, exigido para ser profesor titular principal de una institución, etcétera, etcétera, en determinado tiempo tenían que cumplir. Si no tenían el PhD, dice, de no cumplirse esta condición, los profesores titulares y principales perderán automáticamente esta condición. Artículo 13º. ¿Quién es el que firma esta Ley Orgánica de Educación Superior? Aquí está, el arquitecto Fernando Cordero Cueva.
Quiero además recordar algo, porque hay cosas que la gente tiene que saber. Con el método que estableció la Revolución Ciudadana y el señor Rafael Correa, dejaron fuera de las universidades en total alrededor de 1.350.000 estudiantes. Y quiero recordar algo, la revista Vistazo, número 1167, de abril 14 del 2016, de la página 32, ya hace relación a un estudio del Banco Mundial, donde se determina que 889.000 jóvenes se quedaron sin universidad. Y quiero además recordar algo. Mire, acontece que incluso para conceder las becas, más del 90% de las becas se entregaron a personas ricas. Lo digo no yo, lo dice justamente Augusto Barrera, secretario de Educación Superior. Becas de alto rendimiento se entregan a los más ricos y además a las personas allegadas a la Revolución Ciudadana. Les dieron las becas para que ellos puedan acceder con los PhDs y otros mecanismos a las universidades como profesores, y se tomó el correísmo las universidades, y para garantizar incluso autoridades el mecanismo de control del sistema de elección lo tenía y lo tiene todavía el propio Consejo el Consejo Electoral, sí, el Consejo Nacional Electoral. Y entonces yo quiero aquí que recordemos algo, el daño que le han hecho a la República, cuando 1.350.000 jóvenes no entran a las universidades, es irreparable. Nunca la mayoría de ellos podrán ser profesores universitarios. Y muchos padres de familia, quiero recordar, los que tenían plata podían vender un bien o podían costear en universidades privadas. Mire, es fácil de ver los datos estadísticos, cómo las universidades privadas se han multiplicado en el número de estudiantes, han incrementado tremendamente el costo de la educación, se ha hecho una mercadería en gran medida. Y quiero recordar que las universidades estatales fueron depuradas. La gente pobre dejó de ingresar a las universidades. Yo estoy de acuerdo que haber puesto la frase de que las universidades deberán buscar el mecanismo no soluciona todo. Es cierto, necesitan recursos, pero toda esta distorsión, la destrucción, como parte de la política de evitar y desaparecer las capas medias, se le debe al gobierno de Correa, a las leyes de Correa, a la Constitución de Correa. Vienen ahora a plantear de que están de acuerdo con el libre ingreso. Si ellos eliminaron, por favor, en el libro de Mauro Narváez y en otros textos, incluso de autores alemanes, se puede encontrar como, por ejemplo, el cuidado de quienes podían ser profesores de las universidades. Y además, incluso el hecho del número de profesores que fueron reducidos en la Alemania nazi. Yo les entiendo que hay una edición ahora mucho más ampliada, un muy buen libro de Mauro Narváez sobre el nazismo, sobre el neofascismo. Doctor Delgado, quisiéramos, bueno, ante todo agradecerle por este refrescamiento que hace usted de temas que sucedieron en las universidades y que ahora parece que la memoria colectiva lo va dejando de lado. Usted y yo, perdone allí la primera persona, vivimos lo que pasó en la Universidad Ecuatoriana en las últimas décadas, cuando se atentó contra los derechos de los profesores, se les marginó, se les arrebató las categorías que habían ganado a lo largo de largos años de servicio. Se implantó una especie de sistema de castas con nuevos escalafones en el cual al último y en realidad como desescalafonados se pusieron a todos los profesores que no cumplían con las nuevas normas. Se nos trató como lastre, desestimando la capacidad académica y la experiencia de los profesores. Ese fue un capítulo. El otro fue esta centralización, y que es el tema que nos ocupa hoy en día, del ingreso a las universidades con normas que siempre resultaron poco claras, que fueron combatidas por las universidades. Hoy se intenta retornar y se desestima la importancia de esto. Por supuesto que el tema de presupuesto ha sido muy importante, pero las universidades se han dejado llevar, diríamos que por la desidia o a veces por un poco más de firmeza en reclamar sus derechos. La Universidad de Cuenca tuvo una evolución, hablemos muy claro, a inicios del gobierno de Rafael Correa, y en esto hay que reconocerlo, de presupuestos del orden de $30 millones, llegó a un pico en el año 2015 con $105 millones, y de allí
ha tenido una caída permanente hasta los aproximadamente 70 millones de dólares de hoy. Se retorna a este ejercicio de autonomía al poner un sistema de ingresos que tienen que hacerlo las universidades. En ninguna universidad del mundo todo el mundo puede ingresar. Hay una capacidad, primero por parte de la universidad, para atender en forma efectiva, eficiente a los estudiantes, y por otra hay que reconocer, no todos los seres humanos están o tienen los atributos para una educación superior, son realidades. En todo caso, hoy se ha mezclado este tema de que retorne las competencias a las universidades para esta selección o este sistema de ingreso, pero se lo mezcla sin que falten razones en la parte económica, se lo mezcla con este tema del presupuesto universitario, que es una lucha en la cual desgraciadamente la universidad en general ha cedido en los últimos años y se ha ido sometiendo a los designios del gobierno. Ambas cosas tienen que ser restauradas, en eso estamos de acuerdo, pero lo uno no quita lo otro. Le seguimos escuchando. Yo creo que es necesario que un día se haga un balance de la conducta criminal, antinacional y destructiva socialmente de lo que significó lo que hemos llamado nosotros el fascismo del siglo XXI. Permíteme demostrarle. El gobierno de Correa, con todos sus correístas, porque no hacía solo las cosas, destruyó, desapareció todos los normales de educación que eran producto de la revolución liberal. Antes había el normal en Cuenca el Manuel J. Calle y el Ricardo Márquez Tapia, pero en Quito había el de varones, el Juan Montalvo, el de mujeres, que era el Manuela Cañizares. En el caso de Guayaquil había Leónidas García de varones y el de mujeres, que era Rita Lecumberri. Había el Soy Ugarte de Landívar, por ejemplo, en la provincia del Oro, había el Eugenio Espejo en Manabí. Todos los normales desaparecieron del Ecuador, todos, no quedó ni uno. ¿Para qué? Para que los profesores vayan a formarse en la UNAE. Yo quiero recordar algo, porque sí tengo la documentación al respecto. Me parece que es importante que la gente haga memoria, por ejemplo, de cómo crearon la UNAE. Ese era el centro que reemplazaba a los antiguos normales del Ecuador. Fue una de las universidades emblemáticas, dicho sea de paso, de 4 que creó el gobierno de Correa. Profesores extranjeros cuando la formaron. Tenía un objetivo, no digo que ahora se esté haciendo así, a lo mejor los profesores están ayudando a que esto no sea. ¿Por qué desaparecieron los normales? Porque los que iban a los normales era gente pobre. Hijos de hogares pobres que educaban a niños pobres y eran gente con conciencia social. Les sacaron a todos los normalistas del Ecuador porque les eliminaron los normales, desaparecieron los normalistas. Y encima de eso, les mandaron sacando a los normalistas. Hubo un bullying laboral terrible. La mayoría de los maestros de las escuelas se fueron porque hubo una política incluso de copamiento terrible de su tiempo con sistemas electrónicos para acosarlos. Se fueron y crearon... Doctor Delgado, el tiempo es corto y tenemos que centrarnos un poco en este tema, en esta decisión de Guillermo Lasso, hablar de qué alcances tiene, qué conveniencias tiene. Y para esto yo le haría una pregunta a usted con su larguísima experiencia como universitario. ¿Qué significa el libre ingreso? ¿Qué debe significar? ¿Significa esto ingreso para todos? ¿Significa que no debe haber un proceso de selección? ¿O es lo correcto que las universidades hagan sus propios procesos de selección, conociendo sus alcances, así como sus debilidades? Y quisiera traer otro tema que nos gustaría escuchar aquí en la ciudad de Cuenca, la señora rectora y a otros rectores del país, hablar de sistemas de sustentabilidad para las universidades. Aquí en la ciudad de Cuenca se aplicó, antes justamente de esta revolución, entre comillas, un sistema de ingreso diferenciado, en el cual los estudiantes de clases pudientes en la ciudad de Cuenca pagaban un tope de $600 anuales. Por lo general, estudiantes de clase media pagaban unos $300 anuales, privilegiando, por supuesto, y manteniendo subsidio para todos, y los estudiantes de escasos recursos no pagaban nada. Entonces, este tema de libre ingreso, de el eventual retorno de un sistema diferenciado para sacar de esta crisis profunda que tiene, sí, un origen también económico, pero lo que invitaría es que este tema se debata también sugiriendo soluciones sin temor
a la crítica, porque aparentemente eso se está evitando. Simplemente se quiere que de esa bolsa del gobierno, que cada vez es más pequeña, ese presupuesto del Estado que se encuentra en una situación absolutamente crítica, se siga sacando, haciendo milagros, no sabemos cómo, para sustentar no solamente las universidades, sino todo tipo de subsidios y de aspiraciones que se van dando en el país. Pero centremos en esto del libre ingreso y el tema de las universidades, así como eventualmente un retorno a la matrícula diferenciada. Yo creo que los jóvenes bachilleres deberían tener exámenes sobre lo que es motivo de la enseñanza en el sistema educativo secundario. Yo he escuchado profesores de distintas universidades y de distintas provincias del país que se quejan que los jóvenes en su formación actual ni siquiera conocen las capitales de las provincias del Ecuador. Peor, conocer hasta el nombre de las capitales de Europa. El sistema educativo lo destruyeron de manera deliberada, organizada. Recuerde usted, estimado Gustavo, que habían antes, para entrar a las universidades, incluso los prospectos, pues, habían lo que debían saber de matemáticas, de física, de química, habían prospectos para entrar a la Politécnica Nacional, a la Politécnica del Litoral, querían entrar a las Fuerzas Armadas, querían entrar a la Marina, a la aviación, al ejército, habían prospectos, habían los planes, los contenidos de la enseñanza y bancos de preguntas sobre qué es lo que debe entrar. Alguien quería entrar a una facultad de medicina, habían prospectos, pues, pero se tomaban exámenes sobre lo que era motivo justamente de lo que había sido motivo de la enseñanza, del contenido de la enseñanza. Cuando viene la Revolución Ciudadana, se inventan un método que no hay en ninguna parte del mundo y que tenía el objetivo de desaparecer las capas medias. Me pregunto, ¿por qué en 1.350.000 jóvenes menores de 32 años que se quedaron fuera todos absolutamente? ¿Por qué? Es que ¿cuánto perdió el país ahí, por ejemplo? Quiero recordar, perdió el país en lo que significa decenas de miles de médicos, de ingenieros, de arquitectos. Recordemos que para dar paso incluso a otras cosas, a otras políticas de segregación social, se hicieron cosas realmente inconcebibles. Exámenes con trampa, exámenes con truco. Además, determinaba el Estado con forma tramposa y pícara que debía alguna gente ir a vivir en otras ciudades, a seguir otras materias distintas, pero si eso es algo inconcebible. Nosotros propusimos desde el año 1974, cuando estuvimos en la dirección de la FAUE, una propuesta adecuada que decía lo siguiente: a ver, hagamos un examen de ubicación primero, los que tenían el conocimiento suficiente por áreas de conocimiento. Entran los estudiantes al área técnica, por ejemplo, donde hay materias comunes, matemáticas, física, química, algunas materias comunes, las materias de ciencias médicas o de la salud humana, donde estaba medicina, odontología, enfermería, tecnología médica, etcétera. Todos tienen materias comunes, por ejemplo, la biología, la anatomía, la fisiología, y entonces tienen un año común, y el examen les permite entrar al año común. En el año común se determinará quiénes son los que tienen mejores notas y ellos pasan al segundo año a la carrera que han escogido. Igual en ciencias sociales, donde estaba derecho, economía, administración de empresas, periodismo, sociología. Es decir, el año común era el que determinaba la ubicación. Los que no pasaban el año común quedaban pues excluidos, tenían otra posibilidad, pero tenían la posibilidad previa del acceso al año común. En el caso de las ciencias médicas igual, sí existen los procedimientos, pero no una prueba que además yo quiero recordar, perdóneme, pero voy a recurrir a la historia y a la historia de la ciencia. Albert Einstein, el sabio Albert Einstein, él no pudo ingresar al Instituto Superior de Zurich. Está en la biografía de él. El descubridor de los chips de las computadoras, de los teléfonos celulares, Jacques Saint-Kilby, 2 veces intentó ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ITM. La primera vez se encerró 10 meses para prepararse para el examen. Nunca pudo entrar. El segundo año se dedicó a tiempo completo para entrar al ITM en los Estados Unidos, tampoco pudo. Y yo quiero recordar cosas como las siguientes. Aquí hay una distorsión en base a los títulos. El que tiene la maestría, el que tiene el PhD. ¿Cuánto cuesta una maestría?
¿Cuánto cuesta un PhD? Si un padre de familia, pongamos que sus hijos entraron a la universidad, no eran de izquierda y entonces podían entrar a la universidad, no de los sistemas de selección y de segregación social para los que son personas con mentalidad contestataria. Bueno, pongamos entrar. ¿Cuánto cuesta una maestría? En la Universidad Católica de Quito creo que está entre 10 a 14 mil dólares. En el caso de medicina puede ser hasta 24 mil dólares. Pero yo le hago una pregunta. Un padre de familia, ahí tiene sus hijos que están graduados en tercer nivel. Supongamos tiene 2 hijos. Quiere darles maestría. Necesita alrededor de 28 mil dólares. En el caso de la ciudad de Quito, yo en Guayaquil no me refiero todavía a ciertas universidades, que es más caro. Y entonces, el PhD, ¿cuánto cuesta un PhD? El que no tiene PhD queda marginado. Perdóneme, Albert Einstein, con la legislación de la Revolución Ciudadana, no habría podido jamás ser profesor de la Universidad Ecuatoriana. Nunca. Albert Einstein. Me refiero a otras personas y otros sabios que tampoco podrían haber ingresado y que tuvo muchos doctorados honorarios, como Stephen Hawking. Stephen Hawking no tenía maestría. Y quiero recordar que en la historia de la ciencia, del conocimiento, de la cultura universal, hay bachilleres, no graduados en las universidades, gente que no estudió, que no tiene título universitario y que son glorias de la humanidad. Y le voy a dar nombres, y algunos de América Latina. El escritor Gabriel García Márquez es bachiller, autor de 100 años de soledad, premio Nobel de literatura. Pablo Neruda tampoco estudió en la universidad, bachiller. Le robaron el cupo que ganó en el Instituto Superior de La Serena en Chile, Gabriela Mistral, que se llama Lucila Godoy, y por eso cambió de nombre, porque veía cómo le segregaban por el apellido de ella, porque era de las familias de los Rotos de Chile. Recordemos que el más grande intelectual de América Latina, el que más libros ha publicado, el que más reediciones tiene, que es justamente Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de América Latina tienen más de 140.000 ediciones piratas, alrededor de 34.000 ediciones autorizadas. Él estudió segundo año del colegio. ¿Por qué, por ejemplo, profesores como Abraham Noam Chomsky, tiene 93 años, sigue dando clase en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts? En la Universidad de Columbia, Estado de Nueva York, sigue dando clases cerca de 90 años, James Petras. La Universidad Ecuatoriana a los 60 años mandó sacando a la mayoría de los maestros. Doctor Delgado, el tiempo se nos agota. Quisiera tomar un último aspecto de estas declaraciones que se han dado en forma intensa el día de ayer. Decir que se vuelve, porque retornan los sistemas de selección a criterio y manejo de las propias universidades, que se vuelve a un sistema de corrupción, como le escuchamos a una dirigente estudiantil aquí en la ciudad de Cuenca, primero es desconocer el pasado. No tiene por qué una joven conocerlo en realidad, pero hubo sistemas bastante eficientes de selección que aplicaban las propias universidades, y en este caso la Universidad de Cuenca. Decir eso es desconocer la capacidad, además, y las virtudes éticas, morales de las propias universidades, que sin duda existen en la universidad pública en Cuenca. No generalicemos a todo el Ecuador, pero la mayoría de universidades también tendrán estos atributos. La pregunta final que le hago, y le ruego contestarla en no más de 2 minutos porque el tiempo se nos ha agotado: ¿cómo debería asumirse esta devolución de estas gotas de autonomía que están recibiendo las universidades con esto del sistema de admisión, para que apliquen sus propios sistemas de admisión? Por supuesto, gestionando también presupuesto para hacerlo, pero sobre todo proponiendo un sistema sostenible, sustentable para las universidades, sin quitar de la mira el hecho de que se tiene que privilegiar a los sectores más vulnerables del país para que también tengan acceso a la universidad. Miren, no hay otra salida que una Asamblea Nacional Constituyente que derogue todas las leyes del fascismo del siglo XXI. El gobierno de Correa es un gobierno fascista, fue un gobierno de expulsión, de discriminación social, donde los pobres quedaron fuera de la educación, la absoluta mayoría, incluso con las redes. Y yo quiero recordar que hubo la denuncia de 4.800 casos de abuso sexual, de acoso sexual a los alumnos, a los jóvenes.
¿Y los juicios dónde están? ¿Por qué? Centrémonos, doctor Delgado, si es tan gentil en lo que le he preguntado. ¿Cómo deberían asumir este reto las universidades? No hay otra salida. ¿Cómo usted le da fondos a las universidades? ¿Solamente ve usted el hecho de ir a una asamblea constituyente para cambiar nuevamente el sistema? Esa sería su sugerencia. El sistema no vale. El sistema se hizo para la segregación social. Cuando una vez le preguntaron a Hitler, ¿qué hacemos con los eslavos, que son parecidos a los arios, según ellos mismos, de ojos claros, etcétera, etcétera, pelo castaño? Dijo, hay que enseñarles a leer y escribir, tal vez sumar y restar, y que la capital del mundo se llama Berlín. ¿Quién ha sido el gran destructor del sistema educativo que sacó maestros del sector primario, secundario y universitario? Se calcula que son como 70,000 maestros que les tuvieron o que les votaron de todo lado. Ponga a un promedio de 30 años de experiencia de cada docente. El Ecuador perdió 2.100.000 años de experiencia docente que votaron. Gracias, doctor Delgado. Tenemos otro compromiso que debemos iniciar en instantes. Le agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias a usted, Gustavo. Muy buenos días. Declaraciones del doctor Diego Delgado Jara, quien ha tenido muchísimos años de experiencia en la Universidad de Cuenca como profesor universitario y como dirigente estudiantil, refiriéndose a esta propuesta, esta decisión más bien del presidente Lasso de retornar la responsabilidad de que las propias universidades planifiquen y apliquen procesos de selección para los estudiantes, quitando la centralización que se puso para estos procesos de selección a través de la CENESID.